Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Nació el 3 de junio de 1770 en la ciudad de Buenos Aires. Tuvo 15 hermanos. Su madre, María Josefa González Casero, nació en Santiago del Estero en el seno de una familia acaudalada. Luego se trasladaron a vivir a Buenos Aires. Su padre, Domingo Peri, un comerciante italiano que logró que el monarca español le permitiera radicarse en Buenos Aires. Y así lo hizo en 1553. Una vez en la colonia, castellanizó su apellido y comenzó a firmar como Pérez. Más tarde le agregaría Belgrano. Los primeros estudios de Manuel Belgrano fueron en el Real Colegio de San Carlos, donde se formó en filosofía y latín. Más tarde, en 1786, viaja a España con su hermano Francisco para seguir sus estudios. Se instruyó en Derecho en la Universidad de Salamanca. En 1789 recibe el diploma de bachiller en Leyes de la Universidad de Valladolid. Al año siguiente es nombrado presidente de la Academia de Derechos Romanos. Por su desempeño académico pide y recibe el permiso del Papa Pío VI para leer libros prohibidos. Los libros prohibidos de esa época eran, por ejemplo, el Contrato Social de Rousseau, los libros de Montesquieu. El objetivo de permitirles leer estos libros que estaban prohibidos, porque estaban en contra del orden político y social de la época, era para que los intelectuales de la época pudieran criticar los autores de estas obras. Sin embargo, estas obras despertaron en la mente de Belgrano nuevas ideas políticas, económicas y sociales revolucionarias para la época. Como dijimos entonces, en España se instruyó en Derecho, pero también en Economía, en Política. Recibió la influencia de la Ilustración, de la Revolución Francesa con sus ideales de igualdad, libertad y fraternidad. Retornó a Buenos Aires en 1793 cuando el rey Carlos IV lo designó secretario perpetuo del consulado de su ciudad natal. Ya en Buenos Aires intentó desplegar todas sus ideas. La idea de libre comercio, de distribuir las tierras no utilizadas para los que no tenían, aumentar la producción, redistribución equitativa de la riqueza en contra de la pobreza, formación profesional para hombres, educación popular para niños y mujeres. Logró crear las escuelas de dibujo y náutica, aunque más tarde la corte española las cerrara por considerar que era un lujo para las colonias americanas. A pedido del virrey Joaquín del Pino, funda el Telégrafo Mercantil, rural, político, económico e historiográfico del Río de la Plata, uno de los primeros periódicos de este lado del mundo. Resignado por la oposición que tenían sus ideas en el Río de la Plata, especialmente por las clases altas, escribió en sus memorias: el comerciante debe tener la libertad para comprar donde más le encomenda, y es natural que lo haga donde le proporcionen el género más barato para poder reportar más utilidad. Ante la oposición de los comerciantes defensores del monopolio, se dispuso al menos echar las semillas que algún día fuesen capaces de dar frutos, ya porque algunos, estimulados del mismo espíritu, se dedicasen a su cultivo, ya porque el orden mismo de las cosas la hiciera germinar. En 1797, el virrey Melo de Portugal lo designa capitán de las milicias urbanas. Participa sin éxito en la primera invasión inglesa y se retira a la banda oriental para no jurar fidelidad al rey inglés como lo hicieron los demás funcionarios porteños. Por la oposición que tenían sus ideas en el Río de la Plata, Belgrano veía como única posibilidad de modificar la situación de las colonias
una revolución. Así participó activamente en la Revolución de Mayo y terminó como uno de los vocales del primer gobierno patrio. Meses después, en 1811, fue enviado al frente de un ejército para imponer la voluntad de la Junta en Paraguay. Fue derrotado. De regreso a Buenos Aires, en 1812 se le encomienda crear 2 baterías en la ribera del río La Plata, y así lo hace, la Batería Independencia y Libertad. También hace jurar por primera vez en ese lugar la bandera celeste y blanca. En ese mismo año fue designado como jefe del Ejército del Perú o del Ejército del Norte. Se traslada así hacia el norte de la provincia unida del río La Plata. Ya en Jujuy hace bendecir la bandera, contrariando las órdenes de Buenos Aires. En agosto de 1812 realiza lo que se conoce históricamente como el éxodo jujeño. Traslada al pueblo de Jujuy hasta Tucumán, arrasando con todo lo esencial que podían utilizar el enemigo que venía desde el norte. En septiembre de 1812 vence a las tropas realistas a mando del general Julio Tristán en la batalla de Tucumán. Entonado por este triunfo, persigue al enemigo hacia el norte y camino a Salta, en el actual río Juramento, hace su segunda juramento a la bandera y también jura fidelidad a la Asamblea del año 13, quien dispuso la oficialización del uso de la bandera. En febrero de 1813 avanza al norte y logra derrotar nuevamente a los españoles en la batalla de Salta. Nuevamente desobedeciendo las órdenes que venían desde Buenos Aires, persigue al enemigo con el fin de derrotarlo definitivamente en el Alto Perú, actual Bolivia. Sin embargo, sufre 2 derrotas, una en Villafugio y el otro en Ayohuma, en 1813. Luego de estas 2 derrotas, entrega el mando del Ejército del Norte al general José de San Martín y se dirige a Buenos Aires para ser enjuiciado por sus acciones militares. Sin embargo, es perdonado y enviado en 1814 a Europa para buscar apoyo diplomático y preparar la independencia de la colonia. Belgrano llega a Europa en un contexto donde se restablecían las monarquías luego de la derrota de Napoleón. Por lo tanto, tuvo que retornar al Río de la Plata sin apoyo y sin soluciones claras. En Buenos Aires prepara su viaje a Tucumán para asistir al Congreso y dar las novedades de su viaje. Ya establecido en Tucumán, intenta por todos los medios convencer a los diputados para que instauren en el Río de la Plata una monarquía incaica, siguiendo el sentido político que sucedía en Europa. No tiene el apoyo de San Martín. Sin embargo,